Saludos a todos. Somos el grupo de Ofelia Jiménez, Roger Ortiz y su servidor, Abner Mexicanos. Tenemos el agrado de compartirles el tema el premilenialismo dispensacional. Surge en el siglo XVIII, derivado de los debates que se estaban dando con respecto al milenio, y se consolida en el siglo XIX. En 1875 comenzó a expandirse un nuevo tipo de premilenialismo en los Estados Unidos llamado dispensacionalismo, debido a la desconcertante historia reciente en esta nación. Esta postura llegó seguido de la Guerra Civil, después de un florecimiento en Gran Bretaña entre la Hermandad de Plymouth. Uno de los primeros y más notados maestros de esta hermandad fue John Nelson Darby, un predicador y profesor bíblico anglo-irlandés y una figura de gran influencia en los primeros hermanos de Plymouth. Es considerado el padre del dispensacionalismo moderno y del futurismo. Fue él quien le dio el nombre de dispensacionalismo debido a la división de la historia en dispensaciones o eras. Los preliminaristas hicieron de muchas de las corrientes de la corrupción política y de los problemas sociales una interpretación que ellos llamaron señales de los tiempos. Esta postura se difundió gracias a la proliferación de institutos bíblicos fundados entre 1880 y 1940 y a través de los ministerios de los graduados de estas escuelas, pastores, evangelistas, maestros de Biblia y misioneros. Entre los proponentes, John Nelson Darby, a quien se le designa como el autor. James Brooks fue el primer responsable de la elaboración del credo de Niágara en 1878. Cyrus Ingerson Scofield, quien popularizó el sistema de creencia de Darby en América. El avivador D.L. Moody. Casi todos los grandes renovadores desde su época hasta la Primera Guerra Mundial adoptaron su escatología. Reuben A. Torrey, quien fue el sucesor de D.L. Moody. Entre sus enunciados teológicos, la creencia que la segunda venida del Señor sucederá antes del milenio, es decir, que el Señor vendrá a establecer el milenio. Este sistema descansa en la convicción de que Dios tiene dos planes completamente diferentes operando en la historia, uno para el pueblo terrenal de Israel y otro para el pueblo celestial, que es la Iglesia. Continuando aquí con nuestro tema de este sistema escatológico como lo es el premilenialismo dispensacional, veremos algunas características, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Después de que Scofield en 1910 organizó las ideas del dispensacionalismo, no solo las organizó, sino también las sistematizó y las divulgó en toda Latinoamérica, en los Estados Unidos, a través de la Biblia y las notas que nosotros conocemos como la Biblia Scofield. Dentro de sus características y sus puntos fuertes, el nombre del sistema se deriva del vocablo dispensación, que aparece varias veces en la Biblia. Y para entender un poco mejor sobre el dispensacionalismo, hay que entender las características de las dispensaciones en sí mismas y lo que los esencialistas han llamado el sine qua non. Veremos esto más adelante. Vemos que dentro de las características describe varios elementos que son básicos en este sistema y para la identificación de una dispensación bíblica. Y número uno es las diferentes relaciones de Dios con el mundo en cada economía, en cada dispensación, en cada etapa, o como se le conoce también, mayordomía. El número 2, la responsabilidad resultante impuesta sobre la humanidad. Y número 3, la revelación respectiva en cada dispensación. Hay otros elementos que no vamos a mencionar hoy sobre estas características de la dispensación, pero en sí el sine qua non es la diferencia entre Israel y la Iglesia. Si se pudiera hablar de este punto fuerte o distintivo sobresaliente del dispensamiento, diríamos que se trata de la diferencia entre Israel y la Iglesia. Sin embargo, este distintivo dispensacionalismo descansa en tres elementos, como es la
hermenéutica literal, simple, sencilla, llana, ¿verdad? La distinción entre Israel y entre la iglesia. En este punto pensaríamos que si Dios tiene un plan específico para Israel y si se interpretan literalmente las promesas antiguo-testamentarias hechas a este pueblo, el resultado es el premilenialismo dispensacional. Bueno, concluimos con el premilenarismo dispensacional que interpreta la Biblia desde el método histórico literal, y vemos que viene a ser la mayor parte de la comunidad evangélica que cree esta postura, y se podría decir que es una de las más antiguas. También nosotros podemos resumir, ¿no?, la segunda venida desde el punto de vista de que hay dos etapas, ¿no? La primera etapa, que habla del rapto, que está basada en 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 17, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados, ¿no? El harpazo, ¿no? Tomado a la fuerza, seremos llevados al encuentro con Cristo. Y luego se produce aquí en la tierra un periodo de tribulación que está básicamente dividido en dos etapas, 3 años y medio de aparente paz, donde el anticristo va a tener el control político, económico y religioso, ¿no? Pero a los 3 años y medio va a construir, ¿no?, el templo, y él va a pretender ser Dios, lo que Daniel habla, la abominación desoladora. Y después de eso se produce lo que es la gran tribulación, ¿no?, que va a ser una persecución donde los 144.000 judíos van a predicar, ¿no?, el evangelio en el mundo. Luego de eso vemos que se produce la segunda venida de Cristo. Se produce primero para derrotar a todos los enemigos, ¿no?, que el anticristo prácticamente quiere enfrentar y destruir Jerusalén. Y ahí es donde se implanta, ¿no?, este reino milenial literalmente por 1000 años sobre la tierra, donde habrá paz, justicia, santidad, prosperidad, y donde se va a reedificar el templo, ¿no?, y volver al sacrificio como el Antiguo Testamento. Pero luego, al finalizar el milenio, Satanás va a ser soltado, dice, por un periodo, un breve tiempo, y va a engañar a muchos, ¿no? Y básicamente Satanás y todos sus seguidores van a pelear, ¿no?, y van a ser derrotados. Y básicamente todos ellos son lanzados al lago de fuego y azufre. Y después de eso se produce lo que es el juicio del trono blanco, donde los muertos resucitarán y van a comparecer ante este tribunal, ¿no? Y de ahí se inaugurará lo que es cielos nuevos y tierras nuevas para vivir por la eternidad. Bueno, muchas gracias.